Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Es hora de ir al proyecto Con Idea, hablando de economía, finanzas, políticas públicas y política en general con Jorge Silva, economista del CIDE y también analista de nbnoticias.mx. Jorge, adelante, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Jorge Luis, muy buena tarde. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues seguimos con los temas, Jorge. Así es, Jorge Luis. Mira, el día de hoy, Jorge, quiero aterrizar un tema que yo creo que es prioritario para el estado de Veracruz. ¿A qué me refiero? Uno, analizar cuáles son los componentes que tenemos como para el desarrollo económico del estado. Creo que nos hemos focalizado, Jorge, en programas sociales, lo cual, por la naturaleza de los programas sociales a nivel nacional, lo hemos estado evaluando y hemos visto que sí, que México está en un contexto muy complejo, donde el 38% de la población está en pobreza laboral, es decir, con ingresos muy precarios, que tenemos un sistema dual de formalidad, informalidad, con el 67% de actividades informales, Jorge. También otro dato, que la población económicamente activa, y eso lo aterrizo aquí a Veracruz, por ejemplo, del 24% solamente tiene licenciatura. Es decir, tenemos un contexto, un panorama económico bastante complejo y siempre nos hemos visto en la necesidad de analizar programas sociales como para ver qué impacto tienen y cómo se mejora. Lo que te traigo hoy, Jorge, al auditorio es una radiografía de qué es, cómo está Veracruz y tratar de aterrizar esta parte, sí, de programas sociales, pero más en términos de política educativa, en términos de salud y en términos principalmente de desarrollo económico relacionado con puertos, Jorge, y ver las fuentes de financiamiento. ¿Por qué lo mezclo, Jorge? Porque siempre se discute de dónde sale el dinero, cómo se genera el dinero para precisamente programas sociales y para proyectos de infraestructura. Y me explico mejor. Veracruz, Jorge, traemos 8 millones de habitantes, prácticamente 4 millones 750 mil en pobreza, ese es el contexto. 20 programas tenemos aquí en el estado, muchos de ellos asistencialistas, y ahorita con las elecciones, pues bueno, se discute un poco más el tema. Datos, Jorge, recientes del índice de competitividad nos ponen otra vez en alarma, y aquí lo voy aterrizando al estado. Veracruz, Jorge, sigue en el lugar número 24 de 32 estados, en términos económicos. Estamos en el lugar 26 de infraestructura, estamos en el lugar 25 de mercado de trabajo, estamos con un rezago educativo que nos posiciona en un penoso casi lugar número 30, Jorge, de todos los estados analizados, y, como decía, en esta informalidad que nos pone en un lugar 25 de las actividades que se tienen. Ahora, ¿cómo hacer, Jorge? ¿Cómo empezar a proponer ideas que se desarrolle precisamente el Estado? Uno, bueno, ya habíamos analizado las partes de los programas sociales que no tendrían que ser asistencialistas, pero dos, Jorge, lo pongo así sobre la mesa y creo que da para muchísima más discusión. Vamos a poner un ejemplo de tres temas que podrían desarrollar también, aparte de los programas sociales que abaten un sector de la población: un tema económico, un tema de salud, Jorge, un tema de educación. El tema de educación, Jorge, necesitaríamos hoy 300 millones de pesos, vamos a ponerle cifras, para regresar el programa de escuelas de tiempo completo y tratar de paliar este tema de pobreza, lo relaciono con los programas, etcétera. Un tema, Jorge, de salud, donde se han hecho planteamientos, por ejemplo, de meter 5 hospitales de alta especialidad médica. Un hospital oscila entre los 1,000 y 1,200 millones de pesos, por lo tanto, aquí vamos sumando ya cuáles son las necesidades por 7,200 millones. Y un último tema, Jorge, que el día 10 de mayo salió una publicación en la revista Forbes sobre la necesidad de poner, por ejemplo, un puerto de altura o un puerto mucho más desarrollado en Alvarado, que oscilaría entre 5,600 millones de pesos, lo que el gobierno tendría que poner aproximadamente 4,000 y la iniciativa privada 2,000 en números redondos. ¿A dónde quiero llegar, Jorge? Todo este contexto que te dije, programas sociales, tema educativo, tema de salud con 5 hospitales y tema de puerto, hacen una suma, Jorge, de casi 12,000 millones de pesos. 12,000 millones de pesos que, rasgándonos nosotros las vestiduras de cómo se hace, si necesitamos una reforma fiscal, si necesitamos otras fuentes de financiamiento, activar la parte de las asociaciones público-privadas. Otra vez, Jorge, la cifra, 12,000 millones aproximadamente.
Lo contrasto, Jorge, con la penosa realidad de las finanzas estatales de esta administración que ya va de salida, donde en el 2023, Jorge, 2023 al cierre, 31 de diciembre del 2023, presentan sus estados financieros, Jorge, un subejercicio de 12.900 millones de pesos. doce mil Están, novecientos millones de pesos, Jorge, al 31 de diciembre del 2023. ¿Por qué lo pongo en la mesa, Jorge? Veníamos también hablando de subejercicios, muchos políticos lo han hecho, lo han agarrado también como bandera, lo cual está muy bien, para eso necesitamos un Congreso fuerte. Traíamos documentados, digo, traíamos muchos de los que estamos analizando el tema, entre el 2019 y el 2022, 21.000 millones de pesos regresados a la Federación y no invertidos a Veracruz. Tan solo en un año, Jorge, curiosamente, pues es año electoral, hay que financiarse, hay 12.900 millones que cierra este gobierno estatal de subejercicios. Y Jorge, lo alarmante, otra vez hablé de programas sociales, un tema educativo, un tema de salud, un tema de desarrollo económico de puertos. Lo alarmante, si analizamos ya a detalle, Jorge, por categoría programática, es decir, cómo es que se llega al recurso por la categoría en general, el 99%, Jorge, de los subejercicios del 2023 está en dos categorías. Uno, en prestación de servicios públicos, Jorge, no sé si mi risa sea más de molestia, obviamente, sarcástica, prestación de servicios públicos, 6.900 millones de pesos de subejercicios, o sea, es decir, dinero no utilizado en Veracruz y regresado a la federación. Y en proyectos de inversión, Jorge, siempre nos quejamos nosotros los economistas que no hay proyectos de inversión, que no hay recursos suficientes para hacerlo. Bueno, hay 5.900 millones de pesos regresados por el gobierno del estado en proyectos de inversión. En estas dos categorías, Jorge, programáticas, hacen un total de 12.800 millones. De los 12.900, 99% es prácticamente todo está en estas dos categorías. Lo más lamentable, Jorge, es el modus operandi que se ha documentado y se ha mandado cartas también hasta el gobernador. El modus operandi es muy burdo. Te pongo un ejemplo. Por desempeño general de esta categoría, hay 6.000 en números cerrados, 6.000 millones de pesos aprobados para proyectos de inversión, de los cuales se amplía, Jorge, esa es una ampliación a 8.800. Se modifica a 14.800. Y vamos sumando, ahí hay una diferencia de 6.000. Se pagan, se gastan los 8.800 iniciales y se hace de subejercicio 6.000 millones, Jorge. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es ver la forma, se analiza ya a detalle cómo inflas el presupuesto del Estado, no para usarlo en el Estado, Jorge, sino para hacer prácticamente lo que ya tenías programado y se van esos 6.000 millones a la federación. Y a eso súmales otros 5.000 millones de subejercicios que se dejaron de utilizar en los municipios. 12.900 millones, Jorge, en 2023, lo cual tendría que ser un tema de escándalo a nivel, hasta escándalo a nivel nacional. ¿Por qué? Porque eso, Jorge, podría estarnos financiando hoy en día, de esos 12.900, 5 hospitales de alta especialidad en 5 zonas diferentes del estado, nos pondría 1 o 2 veces el tamaño del programa de escuelas de tiempo completo, atendiendo 1.000 y si se duplica 2.000 escuelas, Jorge, de educación básica con desayuno y comida. Nos tendría que estar poniendo, Jorge, un desarrollo, quizá habría que analizarlo, ¿no? Si es viable o no en Alvarado o el mismo puerto de Veracruz, pero de una magnitud, de un calado, de otro puerto en la zona para que detone, Jorge. Y todo esto no se ha hecho si usted si usted no tiene un servicio público que nos está escuchando, si las carreteras están mal, si no hay un hospital de alta especialidad en la zona, Jorge, prácticamente no se hizo porque no se quiere. 12.900 millones otra vez de subejercicios, de los cuales de todos estos proyectos que te comento, suman casi 12.000 millones lo que se requiere, Jorge. Es una barbaridad lo que se tiene de subejercicios, que creo que debería de caer en una responsabilidad para el gobierno del Estado, para la Secretaría de Finanzas, y que den explicaciones, Jorge. Lástima que ya estamos en la coyuntura electoral, ¿no? Y todo se transforma en la parte electoral,
pero para eso necesitaríamos diputados locales, Jorge, que estuvieran con una responsabilidad en el Congreso precisamente analizando esta parte y no haciendo campañas. No, es una grosería, Jorge, lo que estás diciendo. Realmente me estoy aguantando las ganas de decir lo que me viene a la mente porque es increíble que de todos estos números que nos das, todo este análisis completo de lo que se puede estar haciendo con este recurso, no es algo que estemos pidiendo a la federación, es dinero que ya llegó y dinero que no se ejerció y que se devolvió a la federación, llegó para eso. Tan solo yo no me iría tanto, Jorge, por ejemplo, en la parte de puertos, yo ya no me iría tanto a Alvarado, que por sí, sí haría falta, por supuesto, mejorar las condiciones del puerto de Alvarado y todo lo que quieras y mandes para el cabotaje, para lo que pueda ir diseñado y destinado. Sin embargo, el puerto de Veracruz, aquí tal cual la Cipona, todavía le hace falta la segunda y la tercera fase de ampliación. Es decir, nada más se acabó la primera y si no se hace la segunda escollera, esta que ya se está requiriendo, lo que va a suceder es de que esta primera escollera que se hizo se va a solvar y va a ser inoperante el puerto, la ampliación del puerto. Entonces, si tanto estamos hablando de nearshoring, si tanto estamos hablando de las grandes oportunidades que existen en nuestro país de crecimiento, la relocalización industrial, todo esto que se viene manejando y que puede ser la gran bonanza de nuestro país, de nada, absolutamente nada va a servir si no hay la infraestructura adecuada para que exista. Las carreteras están hechas un asco y no puede haber un desarrollo económico en ningún lugar del mundo si no tienes unas vías de comunicación óptimas para poderlo realizar. No puedes tener un puerto en las perfectas condiciones, que opera bastante bien, hay que decirlo tal cual, con sus deficiencias, con lo que tú quieras y mandes. Pero si no tienen las carreteras adecuadas, esto no funciona. Y si no hay la seguridad, tampoco va a funcionar. Y así le vas sumando. Y si estás diciendo, Jorge, que más de 6,000 millones de pesos se regresaron para obras, para servicios públicos, ahí están los servicios públicos. Una carretera es un servicio público. ¿Y qué dijeron desde la federación? No va a haber lana para el mantenimiento carretero. Se olvidan los 20,000 millones de pesos en todo el país para el mantenimiento carretero. Y por otra parte, bueno, todos estos proyectos de inversión, pues sí, ahí se quedan. Para Cipona tendría que también venir estos proyectos de inversión y nada, a devolverlos a la federación es indignante esto que estás hablando, Jorge, y aparte igual de indignante que los mismos nuestros representantes, diputados y diputadas locales no estén abriendo la boca para externar esto que estás mencionando, Jorge. Es grosero para todos, como bien lo dijiste, y estoy totalmente de acuerdo contigo. El tema de puertos, solo porque salió un artículo, Jorge, y decían, necesitamos 5,600 millones, ¿de dónde podríamos sacarlo? ¿No? Pareciera un evento lejísimos. Jorge, y como lo mencionas aquí en el puerto de Veracruz, y me dicen que necesitamos 1,000, 2,000, 3,000, y así podemos ir sumando hasta 34,000 millones, Jorge, es lo que se regresó hasta el 2023 de subejercicios por parte de este gobierno. ¿Cuánto se requiere? Híjole, Jorge, apostaríamos que esos 34,000 millones tuviéramos la etapa uno, 2, 3, 4, 5 y todas las ampliaciones del puerto, como bien lo dijiste, de prestación de servicios públicos, carreteras, alumbrado, toda la parte de infraestructura, lo que sea parte de servicios de agua, drenaje, en coordinación con los municipios, Mira, Jorge, que Jorge, también, perdón, sí, no dime. nos vayamos, mira, no nos vayamos tan lejos. Si no estoy mal, acabo de escuchar hace poco que algunos de los candidatos ya están hablando del puente de Alvarado, que tanto se necesita, porque es un tapón horrendo que ya está causando serios problemas para todos, Así para es. los que viven en Boca del Río, para los que viven en Veracruz, para obviamente para los de la Riviera Veracruzana. Y creo que está el proyecto en 1,500 o 2,000 millones de pesos. Allí Jorge, está ya el puente de Alvarado, sería el un puente plumazo para el gobierno del Estado, Jorge. Sería un plumazo de un decreto de gobierno del Estado con sus 12,900 millones regresados, Jorge. Financiar mañana mismo los 1,500, los 2,000 millones, Jorge, por gastos extraordinarios que se tenga del mismo puente, porque es indignante, es grosero, es brutal. Aparte, Jorge, nada más quiero rematar esto. Los proyectos de inversión cuando se aprueban en cualquier estado,
deben de tener responsables, debe de tener un backup de qué es lo que se va a hacer, Jorge. Aquí hay responsabilidades civiles, aquí hay responsabilidades penales en términos de dónde están esos proyectos que tuviste que haber metido para que te dieran ese dinero, y Jorge, y regresarlo a la vez. 5.900 millones en proyectos de inversión, Jorge. ¿Te imaginas de repartir toda esa parte en términos de proyectos a nuestros amigos de las cámaras de construcción, a todos los amigos arquitectos, todos? Jorge, muchas veces tú lo sabes, nosotros como consultores, como creadores de política pública, queremos que haya proyectos de inversión para participar, Jorge. 5.900 millones en 2023 regresados a la federación, donde, ojo, Hacienda tiene, y lo hemos hecho, y nos ha contestado, la obligación de confirmarte que recibieron el dinero, más no la obligación legal de decirte en dónde se utilizaron. 12.900 millones, Jorge, financiados por Ya. el gobierno del estado al gobierno federal para lo que ellos gusten y manden. Es una vergüenza. Ahí se queda y vamos a replicarlo. Esto lo vamos a replicar porque tiene que haber responsables, por supuesto. Jorge, como siempre, muchísimas gracias. Vamos a estar contigo la próxima semana. Un abrazo, Jorge. Muy buena tarde. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Igualmente, muchas gracias a Jorge Silva, economista del CIDE, analista de nbnoticias.mx, en el proyecto Con Idea, hablando de economía, finanzas, políticas públicas y política en general. Con estos datos, nos vamos al corte, regresamos.